Les saludo con mucho gusto en una historia más de periodistas y en este día, tengo el inmenso gusto de ver a una gran periodista, una gran mujer, una mujer pues de mil batallas y bueno, pues ella es Sonia García, a quien le doy la bienvenida a este espacio. Sonia, pero te quiero empezar diciendo salucita con un rico vino, aunque en Barcelona debe haber vinos deliciosos, ¿verdad? Muchas gracias, Mauricio. La verdad es que es todo un honor para mí también brindar contigo. No, al contrario, Sonia. Y mira este ejercicio que hemos venido haciendo, y ahora que supe que estabas de unos días en Jalapa, en México, quise invitarte, no perdí la oportunidad, sí, porque sin lugar a duda, pues has sido una periodista, una persona muy importante que dejó muy buena trayectoria acá en Veracruz, y este programa lo que busca es conocer la vida de estas personas que yo siempre digo que escriben la historia de lo que va sucediendo, pero la historia de ustedes poco las conocemos. Entonces cuéntame, en principio, y así hablo con todos, así empiezo, tu infancia, tu vida, tu trayectoria en la escuela académica, en fin, es lo que en principio me encantaría conocer, Sonia. Pues, ¿qué te puedo decir? Yo nací en la Sierra Norte de Puebla. Justo ahora he venido a hacer un trámite que tiene que ver con las actas de nacimiento, okay, porque te ponen un nombre o te ponen otro y sí, ya cambia toda la historia. Siempre es un tema, claro. Y es un tema. Pues nací en Jalpan, Puebla. No nací en Jalpan, nací en Huachinango, Puebla, y de ahí mis padres nos llevaron a Jalpan, que es donde mi mamá era maestra rural, okay, de la escuela del pueblo, la única escuela del pueblo, y mi papá también era campesino. Okay. Entonces estuvimos allí, yo viví allí hasta que tenía 11 años. De 11 años nos empaquetaron para ir a la Ciudad de México. La Ciudad de México no recibía a la gente, o sea, nos recibió en las zonas periféricas, en Ciudad de Zahualcóyotl. Okay. Es una ciudad que, como todos saben, en aquel momento era de casas improvisadas, de chozas, de paracaidistas. Sí, muchos paracaidistas. Y nosotros llegamos cuando las calles, no había calles, había grandes lodazales o grandes polvaredas, dependiendo de la época del año. Claro. Y ahí llegamos a vivir para estudiar, yo la secundaria y luego con mis hermanos mayores. ¿Pero qué les hizo irse a Ciudad de México? ¿El trabajo de tu padre o qué Que era? no, que en el pueblo no había más estudios que la primaria. Okay. Yo terminaba la primaria de 11 años, okay, y me enviaron a estudiar la secundaria y el bachillerato. ¿Y en el pueblo qué hacías? ¿Qué jugabas? ¿Cómo era el día a día? 7 hermanos, me estabas diciendo. 7 hermanos, una familia finalmente bastante numerosa. El pueblo era, siempre dicen que el paraíso de la infancia, ¿no? Que uno idealiza ese momento en el que fue niño, y seguramente, o niña en este caso, seguramente que así era, porque yo fui feliz en ese pueblito de menos de 100 habitantes, donde cuando yo estaba allí no había luz eléctrica, ni carreteras, ni agua potable, y todo era rural. Claro, totalmente. Y entonces, de lo que más recuerdo es que nuestra casa, que era una casa de paredes de madera, entraba el frío, y mi abuela, para evitar que se colara el frío, la cubría de papeles periódicos. Okay. Y en esos papeles periódicos yo aprendí a leer, y yo digo que es el germen de mi espíritu periodístico. Sí, porque qué increíble. Acostada en la cama leyendo, rodeada de periódicos. Sí, rodeada de periódicos, yo siempre decía, ¿y qué sigue? Porque acuérdate que pase a la página tal, pase a la página tal. Y yo decía, ¿qué seguirá de esa historia? Ajá. Y había historias tremendas, ¿no? ¿Qué te acuerdas? Así, algo que dijeras que hubieses leído. Pues estabas muy niña, de Estaba cualquier manera. Muy niña. Y además tu perspectiva en ese momento de vida, pues no podía ser muy amplia, ¿no? No, yo veía algunas cosas que tenían que ver con aviones, con cuestiones del viaje a la luna. Okay. O sea, porque eran momentos así. Bueno, yo de haber tenido unos 4, 5 años, 6 años, o sea, imagínate que claro. Yo dormía con mi abuela, entonces en las noches así, me quedaba. ¿Cuántas viendo, mujeres, ¿no?, y hombres fueron? Fuimos 3 hermanas. Ajá. Y
y 4 hermanos. Pero mi madre además crió a otros hijos de una de las hermanas de mi papá que murió muy joven. No me digas. Y entonces eran 2 más y eran 4 hijos más. Entonces éramos una familia muy amplia. Muy numerosa. Y por la casa pasaba todo mundo, porque mi padre era muy amiguero, generoso, además recibía que sea al cura, que sea al diputado, que sea al... Okay. O sea, a todos los que llegaban allí, que sea el técnico de teléfonos, que sea o sea, ¿sabes? Porque en aquel entonces todo se estaba haciendo, ¿no? Claro, se estaba construyendo. La ciudad. Y tuvo mucho que ver porque fue hasta alcalde del pueblito, ¿no? ¿Tu padre? Mi padre, sí. Ah, fíjate, nada sí, más. Un pueblito pequeño. Es decir, después de estar en el campo, ¿el qué? Se empezó a mover, se empezó a... Él estuvo trabajando incluso en Saltillo, en Laguna Verde, en Michoacán, en Las Truchas, en los espacios donde él podía desarrollarse. Mi padre fue muy inquieto, sin conocimientos o sea, sin estudios. Él de grande estudió, hasta quiso hacer clases de derecho, porque era muy leguleyo, ¿no? Qué padre, ¿no? Pues, oye, ¿y cuando se van a Ciudad de México, se va toda la familia? No. Nos vamos nosotros 4. Mis hermanos mayores ya vivían allí en un terreno que no sé si alguna vez coincidiremos con los Garcimarrero, pero sí, que acá me trajiste el libro. Me contó recientemente que el padre de los Garcimarrero vendía los terrenos, o sea, que se habían fraccionado de una parte de ciudad de Zahualcóyotl. Fíjate. Entonces seguramente que mi madre le compró un terreno a este señor. Que es la vida, sí, ¿no? Y hicimos una casita, tenía una casita que era una chocita de ladrillo y techo de lámina, y allí ya vivían mis 2 hermanos mayores. Mi hermana, que es maestra también y que hizo una maestría en Barcelona, que presentó un libro dentro de nuestra editorial sobre resiliencia escolar, la maestra Cagnoli García, y luego mi hermano, que es dentista, pero que en aquel entonces estaban estudiando, mi hermana tendría 16 años, luego el otro 14, y luego el otro 12, y yo que casi llegaba de 11, ¿no? Sí, sí. Entonces allí estábamos y luego nos quedamos nosotros a estudiar aunque Ciudad de México y Ciudad Neza en particular no eran la gran metrópoli que hoy es, pero ese cambio para ti, ¿qué resultó? No, era tremendo. ¿Sabes qué? Lo recordaba hace poco, era levantarme y ver esas extensiones vacías, cuando en el pueblo había tanto árbol, frutas, plantas, flores, el río que rodeaba el pueblo, porque era una montaña, Jalpa, ¿no? Sí, sí. Es una montañita que donde está rodeado de agua, de vegetación, de todo. Y yo echaba de menos todo eso, ¿no? Que era como árido. Y sobre todo a mi mamá y a mi papá. Y fue un shock muy grande. Muy chica, además, también. Una impresión muy grande, porque además yo iba con mis trenzas, ¿no? De provinciana. Claro, sí. Oye, ¿y de ahí ya jamás vuelves a vivir con tus padres? No, yo viví en Ciudad de México, ahí me embaracé. Okay. O sea, yo tengo una hija que tiene 41 años. Okay. Y entonces... O sea, ¿te embarazas a qué edad? A los 17. No, bueno, virgen, 16 tenía. Tengo a mi hija a los 17. Okay. Y entonces, yo casi estoy terminando la prepa ya con barriga, ¿no? Sí, claro. Y como no pude entrar ya a la universidad, precisamente por la niña, entonces, no por la niña, por el embarazo, claro. Me pongo a trabajar. Bueno, ya trabajaba, de hecho, yo empecé a trabajar y casi al mismo tiempo me embaracé. Okay. Y entonces trabajé en una clínica de psicoanálisis. Me ayudaron mucho para superar el tema del embarazo siendo una menor. O sea, ibas a terapia y ibas a trabajar. ¿Y qué hacías ahí? Era recepcionista. Okay. Y hacía lo que podía, porque ¿qué puedes hacer con 16 años sin estudios más que básicos, ¿no? Ahora, en la secundaria estudié mecanografía y eso me ayudó muchísimo para salir. Claro. Y luego me pongo a trabajar en una asociación campesina, y allí también conozco a un grupo de gente que hacía artículos periodísticos sobre el agro, ¿no? Lo agropecuario, y a veces me los daban para que yo los escribiera a máquina y los mandaran al periódico. No sé si era el 1+1. Y a mí también otra vez el gusanito del periodismo. Okay. Ellos me motivaron mucho. Perdón, me quedé con ganas de hacerte una pregunta. ¿Te acuerdas qué periódicos eran los que tu abuela pegaba ahí? No. Sí.
¿Cuáles eran? La alarma, la prensa. No, bueno. Muy buena literatura. Bien, no, pues ya Sí, me imagino lo que descuartizado leías, ahí. Claro. Bueno, perdón, bueno, pues retomamos. Por eso no te dije El ninguna tiempo. anécdota. No, yo te lo iba a preguntar, pero se me fue, pero sí me imagino. Sí, sí. Y entonces ya llegó el momento en que me pongo, bueno, pero viene el temblor del 85. Ujú. Y yo en aquel momento mi hija ya empezaba a demandar más y yo no podía cuidarla porque entre trabajo, la Ciudad de México, las grandes distancias de trabajo, no era fácil. Entonces mi madre me dice que se lleva a la niña a vivir al pueblo. Ujú. Y es cuando regreso por segunda ocasión, Ok. o sea, por después ¿Tu de hija tantos vivía años. contigo a donde llegaste ahí Sí, en esa? bueno, yo ya cuando tuve a mi hija, Ujú. logramos, porque ya trabajaba yo y Ujú. ya mis hermanos estaban un poco más grandes, alquilar un pequeño apartamento Ujú. en una colonia muy cerca del aeropuerto, se llama Angares. Sí, claro, lo conozco. Sí, Colonia Sí. Federal allí. Sí, todo y alrededor. entonces, y era muy, muy interesante porque ahí veíamos cómo llegaban los Todo el aviones. tiempo, todo el claro, tiempo. sí. Y yo creo que todo eso a mí me fue motivando. Ya para era en querer 85. descubrir. En el 80, mi hija nació en el 82. Ok. Y Ujú. entonces, después del 84 más o menos, mi Ujú. madre se lleva a la niña al pueblo. Ok. Y entonces yo no puedo estar separada de mi hija y decido renunciar a la empresa donde trabajaba. Y me voy a México justo en el temblor. Bueno, ¿Sí? qué suerte, Qué suerte, de alguna porque manera, claro. me tocó el temblor, pero no me tocó en el piso donde hubo Ahí destrozos. ya tenías que preparatoria también. No, yo ya había dejado de estudiar. Había terminado la preparatoria y había dejado de estudiar. Oye, y entonces te regresas al pueblo, ¿y cuánto tiempo estás Estuve ahí? muy poco en el Ujú. pueblo, aunque allí me regresé a Jalapa y sí, mi hermana ya vivía en Jalapa. Trabajaba nada menos que en el diario de Jalapa. Ok, O sea, ¿tu hermana? Mi hermana. Ok. Era secretaria de don Rubén Pabellón Acosta. Ok, Y ok. entonces yo me vengo a vivir a Jalapa por ella. Luego mi hermana cambió de trabajo y se fue a trabajar al Indeco. Ajá, Bueno, que ya- antes trabajaba en el Indeco, trabajaba en el antes del Indeco. diario Jalapa. Sí, ahí conocí a un montón de gente, entre ellos al alcalde Méndez de la Luz, a Raquel Torres, claro. al contador Felipe Jáquim, o sea, Claro, un montón de sí, gente, un ¿no? mundo de Sí, al personas. arquitecto Arenas. Sí, o sea, claro, un montón de gente. sí. Entonces me vuelvo al pueblo y luego me vengo a estudiar. O sea, como yo tenía inquietudes de estudiar y de Sí, seguirme sí. preparando, toda esta gente que fui conociendo a lo largo de la vida me decía, no te quedes aquí, sigue estudiando, y entonces con mi hija ya en la mano otra vez, me vengo a Jalapa. Y en el entras a año Humanidades, 86 ¿no? entro al propedéutico. ¿Te acuerdas que antes Sí, había claro, el propedéutico? prope, sí. Y entonces me entro al propedéutico de Humanidades. Ujú, Yo ya tenía 20 años, ujú, 21. ujú. Y entonces entré con muchas ganas de escuela, ¿no? Ujú. Pero había que trabajar, Claro. porque no había para comer, Claro, ¿no? claro. Y entonces el Sol Veracruzano me da la primera oportunidad de trabajar. Ah, Miguel estuviste en Molina. el sol, no sabía Miguel yo. Molina. Ah, mira Sí. nada más. Y estuve allí, entré en la época de Marta Mesa, de... Pero estudias letras tú, Yo ¿ah? estudié letras. Ajá. El primer año de propedéutico, pues Ujú. trabajo en una papelería con la que fue alcaldesa de Jalapa, Amparo Álvarez. Ajá. Trabajé ahí con ella en la papelería. Ok. Y luego vendiendo ropa, libros, bueno, de todo. Sí. Y Ahí ya te conocí. Ahí Ahí, ya te yo conocía creo porque eras muy amiga de María Madrazo. Entonces me acuerdo perfecto de ti ya. Claro, de estudiante y claro, todo, sí, claro. de ahí María Madrazo ya- fue mi ya te he visto. compañera en la Sí. universidad. Así es. Yaluana Ayora también. Sí, claro. Marcos. Sí, no sé si Marcos, sigan así. ¿Tú lo seguiste viendo o no? A Marcos por ahí lo tengo en el WhatsApp. ¿Y a María? Se fue de Jalapa hace ¿Verdad? muchos años. No sí, la he sí. vuelto a encontrar ni siquiera por el Sí, Facebook. Que ahora sí, se fue, localizo, se casó ¿no? y va. Creo Sí. que vive muy bien. Muy feliz. Sí, muy feliz. Oye, Sonia, y entonces, bueno, empiezas a chambearle en todo para poder tener Sí, recurso. y entro, y un día, no sé si tú conociste a un muchacho que se llama Timo, que era periodista, también muy Me amigo de suena María. mucho, y pero él me no. dice, hay una plaza de corrector en el Sol Veracruzano. Ok. Y llego al Sol Veracruzano y estaba Miguel y me dice, Miguel estaba como jefe de. era director. Ah, Miguel fue Ya era director. director, sí, porque Después porque de Sergio. de Sergio. Ah, ok. Sergio ya se había ido Ok. y Miguel se quedó. Ok. Un breve espacio, pero Ujú. se quedó. Y él es el tiempo que yo Entras al trabajaba Sol. al Sol. Y 1988. el 88. 8, ok. 88, Ujú. que justo entro
cuando Cuauhtémoc Cárdenas estaba haciendo aquella gira Claro. de defensa del voto. Que fue una locura. Una locura, Sí. y que me envía Miguel, porque yo creo que envió a la que tenía menos responsabilidades, porque seguro que en ese tiempo Sí, claro. el periódico tenía sus intereses. Por supuesto. Y entonces me envió a mí, y yo hice lo que pude porque no sabía yo escribir ni una letra. Ok. Y entonces Marta me empezó a enseñar a escribir. Me ponía, lo primero, lo Marta principal, Mesa. Marta Mesa, Ujú. que en paz descanse Sí, también. así es. Lo principal, dice, tienes que ponerle un 1, luego 2, y así me yo escribir, Sí. y así aprendí. Le estuve poco tiempo, 6 meses, y en el año, como cambiaron Seguías el estudiando. seguía estudiando, nunca ok. dejé de estudiar. Sí, sí, sí. Y eso fue, creo yo, que la posibilidad más grande que tuve de llegar a algún lado, Ujú. porque todo el tiempo estudié, y con mi hija agarrada de la mano, ¿no? Claro. Y entonces me fui el año 89, en enero del año 89 entré al Diario de Jalapa. Ok, ya. Porque me echaron del sol. Te echaron. Porque sí, de cambié plano. la dirección. La Sí. dirección. Sí. ¿Y llegas al diario a qué? Redacción, A ¿verdad? redacción. Ujú. Hice un examen, don Rubén me aceptó. Me acuerdo que hice un examen sobre las palomas que había en el Parque Juárez. Ok, ya. ¿Te pidió alguna crónica? Sí, algún... una crónica, Ujú. una crónica. Y los Ya. puestos de ambulantes. de alimentos, sí, de los ambulantes. Sí. Oye, y empieza tu historia en el Empieza diario. mi historia en el Diario de Jalapa. Ahí estaba de jefe de información Pepe, Jaime Ríos, Ujú. Ángel Martínez. Ujú. Bueno, yo conozco a Ángel Martínez allí. Claro. Víctor Murquía. ¿Verdad René que del Ángel Valle. estuvo en Gráfico de Jalapa un tiempo? No, es que no con me alguien acuerdo. lo platicábamos y decían no, y bueno, No, sí. no, estuvo en el Diario Ok. y en el Sol también. En el Sol. En el ok. Sol, yo también conocí a Ángel Entonces en el Sol. fue en el Sol que yo Sí, lo conocí. sí. Bien. Y entonces, bueno, pues toda esa palomilla, ¿no? Que Toda es la inmensa, palomilla. claro. Y la verdad es que para mí la época del diario fue tan formativa como Ujú. para muchos de los que Claro. estuvimos allí. Don Yo Rubén creo era muy para una exigente. gran cantidad de periodistas, de personas, don Rubén fue pues un formador, ¿no? Un formador, era muy exigente. También la gente que trabajaba con él tenía ya esa escuela. Pepe era súper exigente, era horroroso porque me hacía bolitas. Y ahora tanto que te adora. Sí, pero ¿sabes qué hacía? Le llevaba yo la nota y la veía y decía, ¿qué estás escribiendo para otros pasquines? Esto está, y lo hacía bolita y lo aventaba al bote de la ¡Qué basura. majadero! Era un majadero. Sí, No, sí, hay, lo era. hay que reclamarle porque seguro entonces, te verá. Y entonces él dijo, no, es que te exigía porque sabía que podías dar de más. Bueno, pues seguramente que sí, porque Ajá. entonces empecé a cubrir el ayuntamiento. Primero cubría las fuentes clásicas, la Sí, Profeco, la Semarnat, lo que Claro. no daba Sí, noticias. nada, sí. Pero bueno, le encontré ahí Claro. la gracia. Y luego ya empecé a hacer otras noticias más interesantes. El ayuntamiento, que a don Rubén le interesaba mucho. ¿Quién era alcalde? A mí me tocaron 2 alcaldes, creo que Salvador Valencia Carmona, lo último de Salvador Valencia Carmona, luego Armando Méndez de la Luz, Guillermo Zúñiga, o sea, Bien. sí, o sea, Ujú. toda Sí. un grupo Claro. de alcaldes buen. Sí, que tenían mucha presencia. Carlos Rodríguez Velasco, o sea, Claro. fueron muchos alcaldes que Sí, me tocaron. pero cuando estuvo Carlos Rodríguez, quiero saber, tú ya estabas en yo un estaba puesto como directivo, jefa de ¿no? información. Ah, bueno, Porque a mí en el año 96, Ujú. bueno, Pepe lo contó el otro día, Sí. ya está contando secretos. Sí. Sí. Uy, si supieras en tantos programas con secretos que ya no son secretos, que han contado. Bueno, hubo un programa justo de Pepe que vino los tres exdirectores. Sí, también. Sí, contaban que si se espantaban y que si se hacían, y entonces muchas historias. Pues padres. en el año 96 a mí me nombra don Mario Vázquez Raña jefa de información. Ujú. Dejo el sindicato y entonces me concentro a la actividad de interior del periódico, ¿no? Claro. Y aunque seguía haciendo reportajes y todo, Ujú. pues más el trabajo Estaba era más ya. de gestión. Claro. Y yo pienso que ahí me perdí como periodista porque no seguí practicando. El oficio de periodista es un oficio constante, Diario, de escribir claro. todos Ujú. los días. Y yo me dediqué más a la cuestión de gestión. Y luego me fui seguí estudiando. Estudié con René del Valle, estudiamos Ujú. una maestría en Veracruz. Ok. Cuando todavía la carretera
ni funcionaba. ¿Te No, acuerdas que sí, era la no era de autopista? doble Pero carril ni tampoco nada. funciona, Sí, no, bueno, creo que está peor. Sí, no, Pero en aquel definitivamente. entonces la estaban construyendo. Claro. Y ahí estudiamos con Citlali Bravo, Ok. con Luis Alberto Viades, con Ya, sí, o sea, con varios también de Sí, la sí, maestra, sí. la primera maestría en comunicación. Qué padre. Y En la Universidad Veracruzana, Ok, sí. ya. Y luego me fui, eso me fue llevando a conocer a que si los profesores, y organizamos un primer diplomado de periodismo, congreso de periodismo, Qué padre. y con el Diario de Jalapa, que cumplía años y tal, y en el año 98 escribí el libro del Diario de Jalapa. Claro, sí, de es los cierto. 55 años del Diario de Jalapa. Sí, ¿ese quién lo patrocinó? No, el diario. El diario porque mismo. Ahora, me parece que se imprimió en la editora de gobierno. De gobierno, Entonces, claro. pues fue todo un lujo, la verdad. Claro, Todos los claro, ejemplares se vendieron, todo estuvo súper bien. Yo Oye, estaba muy Sonia, ¿y contenta. cuándo llegas a la dirección, digamos, Yo en el año ¿cuál es ese escalar, Bueno, digamos? a mí me nombran subdirectora. Yo me fui a Israel en el año 99 a un curso de periodistas en áreas de conflicto, Ok. y fui con otros periodistas latinoamericanos, 23 éramos. Y cuando regresé yo me quería volver, ya me había gustado, ¿no? Yo quería salir de Jalapa, me quería ir. Claro. Y Pepe me dijo, bueno, yo ya había tenido otra hija. Ujú. En el año 97 yo volví a tener una hija. Ok. Y también eso, pues, siempre supedita a las mujeres, ¿no? Por Nos supuesto, supedita que hay claro. y al mismo tiempo mis hijas se convirtieron en el eje de mi vida, o sea, que Ya, me impulsaban a claro, seguir. claro. Pero yo no dejaba de estudiar, o sea, entonces estudié la maestría, me fui a Israel con mi hija grande, vivimos una experiencia inolvidable allí. Y entonces cuando regresé, como me quería volver a ir o buscar otras alternativas, Pepe me dijo, mira Sonia, si no te he propuesto una terna para subdirector o subdirectora. ¿Pepe ya era director Era o qué? director, porque a él lo nombraron en el 96 director, Ok. Ujú. cuando llegó la OEM. Ajá, ok. Y entonces me dice, si no te nombran subdirectora, te vas. Y que me nombran subdirectora, que me quedo. No, pues increíble, ¿no? O sea, sí eras muy feliz. Yo me acuerdo de ti como Sí, muy había empoderada, periodismo, en sí. buena... En el año 95 hicimos una red de mujeres periodistas con Sara Lovera. Ya. Y vinieron, estaba todavía mi amiga Libertad Hernández Landa, Claro, claro. nos reunimos en el Hotel Howard Johnson, Sí. ahí no sé, éramos como 70 periodistas de todo Sí, el estado. te recuerdo muy bien y te recuerdo siempre muy activa, muy propositiva. Además, déjame que te diga que cuando fuiste tu directora del Diario Jalapa, todos eran muy mamones y tú nunca lo fuiste conmigo. Todos los demás, incluido Oye, Pepe, incluido Pepe. Todos eran muy Tú alzados. estabas haciendo mucha actividad. Sí, pues yo también. traía ya de lo que hasta hoy vivo, que es la agencia de publicidad Sí, y comunicación. sí, Entonces sí, pero siempre tú fuiste muy generosa conmigo, los demás no, ninguno. Entonces, y ahora me llevo con todos también y todos han estado sentados aquí, Y a mí me da conmigo. mucho gusto este ¿Sí? trabajo que estás haciendo, porque pienso que es la memoria. Yo creo La que, memoria del fíjate periodismo. que lo he comentado con todos, al día de hoy, digo, van pasando los capítulos, llevamos ya cerca de 25 capítulos y me da para 10 o 12 más, es Sí. decir, tampoco es, Sí. diría Fito Soler, sin ser mamón, pero no es para todos, o sea, sí, son aquellas mujeres, hombres, Que en paz descanse nuestro Fito. nuestro querido Fito, que han destacado y que la verdad han tenido pues alguna actividad relevante, importante. Sonia, de estas cosas dentro del Diario de Jalapa ya como directora, que entiendo cuando Pepe se va, tú asciendes a la Sí, dirección. estoy 9 meses, Ujú. ahora sí que como un parto, Ujú. en espera, o sea, como directora interina, digamos, o sea, Ok. no sabían qué iba a pasar, no sabíamos qué iba a pasar con las elecciones. Claro. Cuando pasan las elecciones y Pepe ya no regresa al periódico, me nombran directora. Claro. Sí. Y ahí, Estoy pocos años, ¿cuánto tiempo estuviste? 3 años. 3 años. Sí, en el Digo, 2003 pero me fui. interesantes, ¿no? Sí, para mí fue Interesantes una sobre experiencia. todo porque para bien o para mal, habrá quien le guste, quien no le guste, pero al final el camino del Diario de Jalapa por muchos años fue
pues el medio de comunicación que marcaba como la pauta de, ¿no? Entonces, asumir en un momento en que la mujer tampoco es que tenía la gran presencia que afortunadamente hoy tiene en la vida pública, entonces era un reto interesante. Sí, fíjate que para mí, yo siempre lo digo y lo digo con sencillez y con humildad, porque para mí fue un paquete muy grande. Claro. O sea, no sabía yo cómo gestionar las cosas, era demasiadas, aunque pienso yo que la sensibilidad social es importante para un periodista o una periodista. Era para mí la sentía. Había yo estado de reportera, había cubierto sobre todo la gente más vulnerable, venía yo del campo, claro, vivía yo en Ciudad de San Luis, o sea, tenía yo esa cercanía, sí, claro, con los que menos tienen, ¿no? Uh-huh. Y eso a mí me abría la posibilidad de decir, quiero ayudar, quiero servir, claro, quiero atender, claro, quiero, uh-huh, y yo pienso, ahora después de tantos años, tenía una gran necesidad de reconocimiento. Uh-huh. O sea, así lo ves ahora. De ser, mira, soy la hija del medio. Uh-huh. La hija sándwich. Sí, yo me convertí en el eje de mi familia. Okay. Y me gustó la experiencia, pero es muy pesado. Justo esto te iba a preguntar, sí, ¿no? Que ¿cómo te visualizas, o cómo te visualizaban más bien tu padre y tu madre y tus hermanos? Es decir, porque es evidente, ¿no? Tu trayectoria realmente no es el mensajito que ocupan los políticos, yo vengo de abajo, no, o sea, realmente tú venías sí, luchándole y abriendo puertas y brecha y demás y echándole ganas, con la inmensa responsabilidad de ser madre a una edad cortísima. Sí, sí. Entonces, ¿cómo te visualizaban? ¿Qué pasaba ahí en la familia? Pues eso, que me fui convirtiendo en el eje de la familia. Cuando nace mi hija pequeña, o sea, uh-huh, la segunda, uh-huh, pues mi madre ya se jubila de la escuela, uh-huh, y se viene a vivir conmigo, y entonces yo me empiezo a hacer cargo de la familia, de los padres, de los hermanos más pequeños, y sí, o sea, se vuelve una responsabilidad, pero al mismo tiempo siento una gran responsabilidad social, y al mismo tiempo siento una gran responsabilidad con las mujeres y con la superación académica. O sea, estoy como abriendo muchos frentes, uh-huh, que para mí ha sido cansado, pero aún así pienso que todo eso me ha llevado, o siento que todo eso me ha llevado a ser una mujer pues feliz. ¿Cambiarías algo? Es decir, de todo lo vivido, ¿cambiarías algo? Dirías, tal vez esto no era por aquí o no era por allá, tanto en tu historia personal como en tu historia profesional. Mira, lo he pensado muchas veces. Yo creo que no cambiaría nada, aunque sí creo que por ejemplo, soy muy feliz con mis hijas. Claro. Soy muy feliz con mi vida, con mi esposo actualmente en México. Pero claro, creo que he sido inconsciente, atrevida, inconsciente, y creo que también, o siento que a través de este lugar que ocupé en la familia, me cargué de muchas, uh-huh, cosas, hice un gran esfuerzo, pero pienso que vale este esfuerzo o la intención de haberlo hecho para llegar a donde yo estaba. Un poco esa inconsciencia de la que hablas, ¿no? Que la inconsciencia a veces también es irresponsabilidad en algún momento de la juventud, o de la locura, o de la pasión. Comete errores, pero eso, ¿crees que te haya llevado también a ti a los diferentes puntos importantes donde has estado? Sí, sin duda. O sea, hasta hace poco sentía yo complejo del impostor, ¿no? Uh-huh. De hacer cosas siempre más allá de las posibilidades. Y lo volví a sentir el día que hice la editorial. Okay. O sea, el día que creé una editorial, porque todo el mundo me preguntaba, ¿sabes en qué te estás metiendo? Uh-huh. Hacer una editorial en Barcelona, donde la gran industria cultural, editorial, claro, es tan inmensa, potente, claro. Y yo dije, no lo sé, pero lo estoy haciendo. Y dije, claro, eso es lo que he hecho toda la vida, ir haciendo... Antes de llegar a la editorial, sí,
¿Cómo llegas a Barcelona? ¿Qué sucede ahí? Bueno, ¿Qué te lleva cuando me para voy allá? del diario de Jalapa, me voy a estudiar un doctorado a Barcelona. Un doctorado que no terminé precisamente, pero bueno, si hay tiempo lo contaré. Claro. Me voy a Barcelona y por una buena recomendación de un gran amigo de Jorge Saldaña, el señor Domingo Mugira, me recomiendan al Periódico de Cataluña. Okay. Y yo entro al Periódico de Cataluña a trabajar como reportera. Okay. Y a estudiar paralelamente, porque ya te digo, siempre es Sí. junto, ¿no? Y a estudiar el doctorado, que entre el trabajo, mi hija pequeña, que me llevé de 6 años, No, bueno. o sea, otra vez repetía la historia, sí. y otra vez el esfuerzo de y bien estar... lo dices, repetiste la historia. Sí. Okay. Y el esfuerzo volver de a empezar de cero. Claro. En situaciones no fáciles, porque Barcelona es una ciudad cara. Claro. Yo no tenía, en ese momento que me fui, recursos, me fui con lo que tenía puesto casi, y me ayudó también el hecho de esta recomendación que me hizo este señor, al que le debo esta segunda vida, y pienso que también este esfuerzo me ha llevado a conocer a mucha gente más que me permitió crecer, no crecer mucho físicamente, pero sí emocional y mentalmente en Barcelona, porque ahora creo que, bueno, no creo, sino hemos hecho una gran red de amigos y de personas en nuestra asociación cultural. ¿Sabes que te escucho y te veo y reflejas mucha felicidad? Te veo feliz, o sea, te veo realmente como plena, ¿no? Y eso está padre. Ay, sí, mira que ha costado, ha costado. Claro. Hay momentos que se atraviesan con cierto dolor, con desesperación y todo, pero yo también, todo esto que hemos vivido a lo largo de los años te va haciendo. Claro. Y a mí me fue haciendo más fuerte, más atrevida, menos miedosa quizá. Claro. Y sí. Oye, platícame la editorial. Digo, acaban de presentar justamente con Magno Garcimarrero dos ensayos, ¿no? Y la novela. Sí. Pero la editorial, ahorita platicamos si quieres de los libros también. Es que nosotros en nuestro centro cultural, yo conozco a mi esposo al primer año que vivo en Barcelona, al año y medio que vivo en Barcelona, conozco a mi marido Ferran Baile, y él tenía una biblioteca y hemeroteca, y tenía una cantidad de música y de películas. Y le digo, ¿y qué dijiste? De aquí soy. De aquí soy. Y además le digo, tenemos que compartirlo. Claro. Tenemos que compartirlo. Y empezamos a hacer actividades que en el año 2010 consolidamos en la Asociación Cultural. Ok. Y a Barcelona empezaba a llegar, o llega muchísima gente. Claro. A la Bibliomusicineteca llega gente sobre todo de Veracruz. Y de Jalapa. Cineteca. Bibliomusicineteca. Sí, claro. Si lo dices a tono de rap suena mejor. Claro. Bibliomusicineteca. Y entonces la Asociación Cultural empezó a hacer muchas actividades, presentaciones de libros, charlas, proyecciones de películas, mucha relación y cuestiones sobre México, los altares del Día de Muertos, claro. Participamos que es un gran tema en Europa, un tema siempre muy grande sí. y cada vez más, claro. ¿no? Y luego tenemos también, participamos dentro del Festival del Grito, el Festival Vive México, y que es la feria más grande de Europa, claro. Con MESCAT, que es una asociación cultural México-catalana. Okay. Entonces siempre estamos creando, activos. Qué padre, increíble. Y como llegaba tanta gente, pues la gente dice, es que me gustaría vender mi libro allí, me gustaría presentar mi libro allí. Y entonces yo pensé, pues voy a hacerlo. Claro. Y creé un sello editorial en el año 2022, en marzo del 2022, y hemos publicado 20 libros. Increíble. 20 libros. Increíble. Increíble realmente. Sonia, ¿qué falta por hacer? ¿Qué más quieres? ¿A dónde vas? Te voy a contar un secreto, que no será secreto a partir de ahora. Yo siempre he dicho que yo estoy muy bien en donde estoy, y lo estoy, pero cada vez que vengo a México siento una nostalgia. Terrible. Unas ganas de quedarme aquí. De estar de regreso.
Entonces no lo sé. Y no te pasaría si te vas de Barcelona, te vuelves a México. Que echo yo de menos Barcelona. Que chillas de menos Barcelona. Claro que sí, ¿no? porque estoy muy hecha también a Barcelona. Claro, la verdad es que sí, yo digo, creo que desde aquella trinchera podría ser más feliz. Digo, yo entiendo que la raíz está aquí, que los amigos, que la historia, que el ombligo se quedó en México, pero yo pienso que tengo una suerte grande. Ir y venir es la opción. Claro, claro. Este año vengo a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, con la editorial, y entonces estoy muy contenta de esas oportunidades, de esas oportunidades que se abren. Y así como estuve en la Feria de Frankfurt, así como quiero ir a la Feria de Colombia o de otros lugares, increíble. Pues esa será tu ruta a seguir. Ruta. Quiero dedicarme más a la escritura. He publicado otro libro, pero tengo más en puerta que necesito trabajar. Oye, de lo que has publicado, digamos, para México, ¿qué ha sido? ¿Qué ha habido? Son 6 libros los que he publicado de la editorial. Uno de Gabriela Dávila, el otro de Cagnoli García, de Roberto Peredo, de Magno García Marrero y míos, los míos, los 2 míos. Muy bien. Y sobre todo nuestra editorial está enfocada a proyectar la obra de mujeres. La gran mayoría de nuestros escritores son escritoras, mujeres. Pero en México no he tenido gran suerte de traer a más mujeres escritoras que quieran potenciar. Me parece que a la presentación de Magno 2 personas se acercaron y me encanta la idea de poder hacer sus libros. Sí, increíble, increíble. Además, bueno, lo sabes perfecto porque lo viviste en el centro de la acción, pues Jalapa, ¿no? Todo el potencial que tiene de grandes talentos y escritoras, escritores en todos los géneros, ¿no? Poesía, en fin, todo. Sí. Y hay que potenciarlo más. Crear ese puente de ida y vuelta del talento mexicano, latinoamericano, es un reto, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Lo vamos a hacer, lo vamos a ir generando. Yo creo que además no has perdido presencia en Jalapa, en México. Me queda claro que vienes con cierta frecuencia, lo cual también creo hoy en día es una bendición que puedas hacerlo, que puedas realizarlo. Y creo que hoy la vida, es mi óptica, te está dando la posibilidad de que hagas cosas desde otra trinchera, ¿no? Y que no olvides y que no dejes lo que es pues tu raíz, ¿no? Y tu esencia en todos los sentidos, dicho, ¿no? Es decir, desde la parte familiar, pero también en la parte laboral, intelectual, en fin. Entonces esto pues es muy, muy rico. Te quería hacer una pregunta, o te quiero hacer una pregunta. El periodismo del día a día, urbano, cuando estás reporteando en México, en Jalapa, cuando empiezas a reportear en Barcelona, ¿qué diferencias hay? Bueno, aquí... Desde el entrevistado y todo el contexto, ¿no? Sí. Yo siempre lo he dicho en otras entrevistas que la preparación del periodista en España o en Barcelona era muy grande. Cuando yo llegué a Barcelona me sentía yo ignorante de todo. O sea, cambiaba la manera de escribir, pero cambiaba también la actitud del periodista, que es al periodista de Barcelona no tenían que decir qué hacer, ya lo sabía. Aquí hay que decir, había que dar órdenes, qué sé yo, pero el trabajo es muy profesionalizado. No obstante, las salas de redacción que teníamos nosotros en Diario de Jalapa, por ejemplo, no tenían nada que ver con las salas de redacción. Y más el diario que parece un laberinto espantoso. Pero el periódico tenía una de las mejores redacciones y cuando yo llegué ya no había tanto ese ambiente de camaradería, aunque lo hubo en grandes momentos como la guerra, como los atentados, o sea, me tocaron vivir momentos espectaculares, fuertes. Pero ya no había, porque hemos ido perdiendo los periodistas el contacto, aquello que era como épico, ¿no? Ya todo se vuelve burócrata, burocratizado, interno, ya estás pendiente de la televisión, de las redes, del ordenador, ya no es esa vivencia, ¿no? De ir a la calle, de estar más
más atento de lo que pasa en el mundo. Oye, de alguna manera con esto que cuentas, entendería yo que la preparación cultural, académica del periodista es mucho mayor. Sí, sí. Y otra vez estamos cayendo en errores, creo, ¿no? Observo que los nuevos periodistas que hacen lo mismo Twitter, Instagram, noticias digitales y a veces impresas o videograbadas, les falta más preparación. Otra vez, allá y supongo que aquí. Claro. Pero aquí no tengo tanto conocimiento. La gente que me ha entrevistado a mí siempre ha sido fantástica, pero me doy cuenta que hay como una carencia por la prisa, por la inmediatez, claro, que mucho nos pasaba a nosotros cuando empecé yo aquí en el periódico. Hacíamos 7, 8 noticias diarias. Claro. Cuando yo llegué a Barcelona, el periodista hacía una página y tenía tiempo de pensar su reportaje, de pensar su noticia, pero en cambio ahora otra vez están haciendo todo dinámica. Con rapidez. Pues sin lugar a dudas, Sonia, para mí ha sido un placer platicar contigo y debo de confesarlo, seguramente a quien nos hace el favor de escucharnos han de decir, siempre dice lo mismo, pero es que es real. Me sorprendo de cosas que no imaginaba. Ahorita que tú platicabas me venían flachazos de historias vividas por amigos en común. Y bueno, pues te conozco desde hace mucho, pero pues ha sido padrísimo platicar contigo, seguir platicando, y a ninguna de los invitadas le he pedido dime tus redes sociales, porque sabes, seguramente habrá alguien que nos escuche y que tenga el deseo de poder hacer un contacto para N cantidad de posibilidades o cuestiones, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo estás en redes? Sí, estoy en la www.bibliomusicineteca.com, info@bibliomusicineteca.com, Sonia García en Facebook, en Instagram, pero el problema es que tengo un nombre muy común. Sonia García se repite en todo el mundo. A veces he pensado en cambiármelo, pero ya soy demasiado mayor como para eso. Ya solo eso te faltaría. Mejor ponte un apodo, un alias. Un alias y más fácil, porque va a ser más sencillo. Ya, olvídate de trámites. Oye, pues está padrísimo, ahí van a aparecer seguramente en pantalla, y pues desearte lo mejor. Te insisto, sí. Que a través de la Bibliomusicineteca es más fácil localizarme, porque con ese apellido, que además es raro, si le ponen Biblio, Musi, Cine, Teca, es más rápido que me encuentren y que me contacten y que encuentren todos los datos de nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro correo, claro, y que yo les conteste. Claro, pues ahí lo vamos a poner en la pantalla y desearte que sigas muy feliz. Te veo muy bien, de verdad. Te siento muy bien y eso me da mucha alegría, y pues que siga la vida llevándote por buen camino, mi Dice querida que Costa Sonia. Rica, pura vida. Pura vida. Pues brindo por ti y por tu salud, con mucho afecto, cariño. Y muchas gracias por estos espacios, porque para mí son muy importantes y también son ese reconocimiento de una labor padrísimo que hacemos en otros lugares, pues sí, y que compartimos con todos nuestro auditorio, ¿no? Así es. Y compártenos allá en Barcelona, para que nos sigan. Comparte este capítulo tan especial y nos vemos muy pronto. Claro que ¿vale? Sí. Muchas gracias. Nos vemos y muchas gracias. Esta fue otra historia de periodistas. Amante de las noches en la carretera, ¿buscas ese combustible que te impulse aún más lejos? Aquí no solo te ofrecemos combustible, te garantizamos litros completos en cada tanque. Ferche Gas aprovecha el performance de tu auto en cada gota. En Ferche Gas entendemos tu pasión, donde cada curva es una historia por contar y cada destello una experiencia única.